Todos los comentarios, anécdotas, historias y opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de ellos y ajenas a todo el equipo de creatividad emergente, Armando Fuentes, Jairo Neave y Gestudio 89. Nosotros somos Creatividad Emergente, un canal de difusión de proyectos independientes para que tengan un espacio donde presenten sus ideas, conceptos y productos para ti que estás del otro lado de la pantalla. Y claro, nunca faltando el chismecito y la buena charla. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a un episodio más de Creatividad Emergente. Armando Fuentes, Jairo Neave. Y hoy, como lo saben, nuestros invitados siempre son especiales y tenemos el honor de recibir al doctor en ciencias con una especialidad en astrofísica, Juan Pablo Torres Papaki. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás, mi querido Juan Pablo? Bien, aquí, gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. A ver, platícanos, ¿por qué astrofísica? ¿Por qué astrofísica? ¿Cómo llegas a la astrofísica? Fíjate que eso está bastante interesante porque me recuerdo que estaba en la preparatoria, ya estaba yo en los últimos semestres para poder terminar ya los estudios y todavía no me decidía qué estudiar en la licenciatura. Mi papá quería que fuese abogado, mi mamá quería que fuese médico y yo no quería ser ninguna de las dos, ¿no? Y entonces, no me decidía, sabía que no era ninguna de las dos. Yo sentía como que un pequeño sentimiento ahí de estudiar más lo que nos rodea, cómo funciona la naturaleza, el cielo. Cada vez que ves una noche estrellada, te preguntas qué hay allá, ¿no? Y entonces, ya llevando mis documentos y haciendo fila para sacar la ficha de registro para la universidad. Estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la licenciatura y entonces estaba yo caminando y tenían unos monitores ahí diciendo las carreras que tenían, el proceso de admisión y en una pantalla estaban pasando un episodio de la serie de Cosmos de Carl Sagan. Sí. Entonces dije, sí, es exactamente esto es lo que quiero, ¿no? Y en ese momento me decidí, sabía lo que quería, pero no sabía exactamente cómo se llamaba. Y bueno, ahí era no se tiene la licenciatura en astrofísica como tal, pero pero sí se tiene la licenciatura en física en la universidad. Entonces decidí inscribirme en la licenciatura de física. Órale. Sí. ¿Y de Puebla cómo llegas acá a Guanajuato? Bueno, lo que pasa es que es una bastante larga la historia, pero creo que tenemos tiempo, ¿no? O sea, Pasó. Entonces me inscribo en la licenciatura de física y mi papá me decía, sí, pero ¿qué hacen los físicos? Dice, ¿cómo dice la expresión? ¿No te vas a morir de hambre? Le digo, pues yo espero que no, ¿verdad? Y entonces, sí, eso al principio me costaba muchísimo porque yo pensé que era bueno en física o en matemáticas y llego a la licenciatura y no, fatal, fatal. Entonces, bueno, pues no hay nada que la constancia no logre, ¿no? Pero me empezó a gustar bastante más el asunto. Cuando estudias física puedes tener bastantes vertientes, ¿no? Física teórica de partículas, astronomía, óptica, hay muchísimas ramas, ¿no? Pero en el cuarto semestre, uno de mis tíos conocía a un profesor del INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que también está en Puebla, y estaba buscando chicos que hiciesen servicio social con ellos. Entonces me incluyó dentro de este grupo de trabajo y entonces desde el cuarto semestre empecé a colaborar con gente del INAOE y entonces el trabajo en realidad radicaba en ir a subirse al cerro. Entonces yo no entendía muy bien qué estábamos haciendo. Todos los sábados nos levantábamos, bueno, pasaban por mí bien temprano, nos íbamos al Cerro de la Negra, esto es en Puebla, a Cofre de Perote y así diferentes montañas, ¿no? Y entonces pues nos dejaban en la base, empezamos a caminar, te aventabas toda una caminata de varios kilómetros y llegábamos al cerro. Y cuando llegábamos casi a la punta del cerro, llegábamos y encontrábamos una estación meteorológica. Okay. Entonces ya abrían con la llave, nosotros conectábamos la computadora y bajábamos todos los datos de la estación meteorológica.
Entonces lo hicimos ahí por muchos meses. Hasta que después me enteré que esas estaciones meteorológicas, junto con la CFE, la CFE, con los helicópteros subieron la estación y ya nomás la montaron, ¿no? Pero lo que estaban haciendo en realidad era buscar el sitio para colocar el gran telescopio milimétrico. Hoy día el gran telescopio milimétrico estudia el cielo, es una radioantena de 50 metros de diámetro en el pico, en el Cerro de la Negra, justo enfrente del pico de Orizaba. Y entonces eso era lo que estábamos haciendo en realidad, bajando los datos meteorológicos que los estudiaban en el INAOE y decidían cuál iba a ser el mejor lugar para colocarlo, ¿no? Pero ya andaba yo con ellos desde el cuarto semestre y yo dije, qué bonito, esto me está gustando. Y ya, ahí empecé con astronomía. Y terminé la carrera, empecé a estudiar la maestría con ellos en el INAOE, el doctorado con ellos en el INAOE, pero una de las ventajas de estar ahí con ellos es que como es un como es el Instituto Nacional en Astronomía, tenían o tienen todavía bastantes colaboradores en el extranjero. Ujú. Y entonces mis asesores del doctorado es un matrimonio, Roberto y Elena Terlevich. Son argentinos, pero desde que empezó a estudiar su doctorado Roberto, hace muchos años también, y se quedó en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y entonces tenía medio tiempo en el INAOE y medio tiempo en Cambridge. Entonces me gustaba muchísimo de que me pasaba un tiempo para aquí y luego me iba un tiempo para allá con Cambridge, ¿no? Ujú. Y empecé a trabajar con ellos y de ahí conocí a otro investigador, Roberto Cid Fernández, pero él es brasileño. Okay. Y entonces él me dice, oye, me gusta lo que estás haciendo. Yo también estaba haciendo algo parecido, pero no llegué a hacer lo que tú estás haciendo y me invita a una estancia postdoctoral a Brasil. Entonces me voy casi 2 años a la Universidad Federal de Santa Catarina, esto es al sur de Brasil. Y ahí estuve colaborando mucho con él y cuando llego aquí de regreso a México vine era una visita nada más al Congreso Nacional de Astronomía y un profesor del INAOE, del INAOE, de la Universidad de Guanajuato, César Careta, me ve, le gusta lo que estaba haciendo y me invita a dar una conferencia aquí en la Universidad de Guanajuato. Y ya estamos hablando del año 2007. Ujú. Me invita a dar una conferencia, les gustó lo que estábamos haciendo y ya empecé a establecer bastante contactos con la universidad aquí de Guanajuato. Y ya para el 2009, en aquellos días era coordinador el doctor general Roger Cosiol y me invita a una estancia postdoctoral aquí en la universidad. Llego aquí, en el 2009, llego en pleno Cervantino, era un caos, no encontraba casa, bueno, fatal, bueno. Y claro, la buena noticia es que para finales del Cervantino, casi ya noviembre, me dicen que hay posibilidades de 2 plazas en la Universidad de Guanajuato y que pues que si quiero competir, meta toda mi documentación pertinente. Y la buena noticia es que para el 10 de enero del 2010 Ujú. ya era parte de la universidad. Órale. Entonces, así es como de a partir de una pequeña conferencia me vine a terminar aquí. Pero Sí. por decir, mencionabas lo de Brasil y lo de Cambridge. Sí, O sea, ese con Cambridge era irte a Inglaterra. sí. Y por decir ahí, digo, porque me imagino que hay muchas personas o jóvenes interesados en estudiar. Pero por decir, esos intercambios se manejan como intercambios, la escuela te apoya, tú tienes como que financiar. De hecho, Entonces, de hecho, hay bastantes maneras de poder salir al extranjero. De hecho, el gobierno de México da becas para estudiar la maestría y el doctorado en el extranjero por medio del o sea, tu CONACYT. doctorado tú lo estudiaste en el extranjero. No, yo lo estudié en el INAOE, pero Ajá. como mis asesores eran del extranjero, digamos que era la conexión muy fácil para mí Ok. viajar al extranjero. Pero si uno quiere estudiar directo, tiempo completo, por decirlo, en el extranjero, hay becas de parte del gobierno, hay lo que era Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías, hoy ya se convirtió en una secretaría, pero sigue habiendo este apoyo económico. ¿Y a ti te apoyaron? así? Sí, a mí me apoyaron de esa manera. Ok. ¿Y Sí. cuando vas a Brasil también? Cuando voy a Brasil, el gobierno de México no solicita, sabes, el apoyo porque con el investigador con el que fui a trabajar tenía de proyectos del mismo Brasil. O sea, Entonces, cuando me fui, ellos me llevaron completamente pagado todo con el gobierno de Brasil. ok. Sí, sí.
Sí, sí. De hecho, eso es lo que muchos comentan, ¿no? De que lo que les decía al principio, ¿no? Pero ¿de qué vas a vivir? Y, Ajá. y no, exactamente. En lo bonito de esta área es que se les conoce ciencias básicas, ¿no? Principalmente física, matemáticas, biología y química, ¿no? Ciencias básicas. Y entonces, como son estudios de investigación que están compitiendo a nivel mundial, porque es área de investigación, nadie lo ha hecho. Entonces el gobierno te apoya bastante porque es dedicarte tiempo completo. Es que por decir, digo, para un chavo que quiere estudiar o le llama la atención la astrofísica, de hecho yo creo que muchos ni siquiera sabemos qué es astrofísica, porque tal vez no es como un tema tan normal como hablar de que es un doctor o no sé, ¿no? Como que no se da eso. Sí, no es un tema común o Ajá, que se platique entonces tan yo creo que seguido. también como la incógnita es exactamente, Sí, o sea, sí. ¿dónde puede trabajar un astrofísico? Hablando Ujú. específicamente tal vez en México, ¿no? Sí, sí, sí. Y De de hecho hecho, es un físico, ¿no? sí, de hecho la formación es licenciatura en física. Hoy día, por ejemplo, tenemos aquí en la Universidad de Guanajuato el posgrado, maestría y el doctorado también en astrofísica, y lo que pedimos siempre es un área afín. ¿Qué es un área afín? Que estudie la licenciatura en física, lo ideal, pero también hemos aceptado que han estudiado la licenciatura en matemáticas o en una ingeniería en la cual lleves muchas matemáticas, ¿no? Como mecatrónica, electrónica y que se llevan mucha física y matemáticas, ¿no? Porque en realidad la maestría y el doctorado es eso, ¿no? Lo mismo que aprendes, ¿cómo les digo a los chavos? Lo mismo que ven desde la secundaria de física, de que ven un carrito, le empujan, le estás aplicando un poquito de inercia para que tenga velocidad y ahí puedes estudiar la velocidad, la aceleración, el momento y muchas cosas, ¿no? En el caso de la astronomía hacemos exactamente lo mismo, nada más que en lugar del carrito ponemos una estrellita y queremos saber qué es la que está impulsando la estrellita. Con eso podemos conocer masas, velocidades, con eso podemos saber la masa de una galaxia, por qué tiene la galaxia esta forma, si estamos observando muchísima radiación, los fotones, qué produce esos fotones, ya sabemos, por ejemplo, que el Sol que emite demasiado fotones, que es la luz que llega a nosotros, ya sabemos que en el interior de la estrella lo que está ocurriendo son reacciones termonucleares. Está prácticamente agarrando un pequeño núcleo es más complicado, pero trato de ponerlo así. No creo que es tan complicado, pero lo que quiero es omitir detalles, ¿no? Eso para que sea más exacto. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad, bueno, lo que está haciendo el Sol en realidad está tomando pequeños átomos de hidrógeno, como está a alta temperatura y alta densidad, chocan entre ellos y se crea un átomo de helio, es decir, un átomo más grande. Pero en el intercambio de masas, una masa se convierte directamente en energía. Y esos son los fotones que nos llegan a nosotros. Ah, ok. Sí, entonces eso lo va a seguir haciendo el Sol por otros 5.000 millones de años, hasta que ya no haya más hidrógeno en el interior. Es lo que dicen que, o sea, que el Sol realmente se está consumiendo. Sí, Pues, está como si fuera una fogata, me imagino. sí, hazte cuenta como que la masa se está convirtiendo en energía y se está evaporando. Sí, eso es lo que está haciendo prácticamente. Y no es infinito, toda la naturaleza es finito, y en este caso, en otros 5.000 millones de años, el Sol ya no va a tener más material para producir, y entonces se va a detener. ¿Qué va a pasar? Que va a terminar por su masa como si fuese una nebulosa planetaria. Es decir, que la parte más externa del Sol van a expandirse tan grandes, que puede llegar hasta cubrir la Tierra. Y en ese momento, lo ideal es que ya no estuviéramos aquí, ¿no? Bueno, nosotros lo dudo mucho. Sí, pero lo ideal es que ya no estuviéramos como raza, que ya no estuviéramos aquí. Wow. No, Sí, pues sí, es sí, bastante sí. lo que no sabemos. Sí, de hecho. Sí, y de hecho, está bastante entonces, eso. Entonces, cuando decido hacer esto, el gobierno, como te comenté, el gobierno de México nos da becas para el estudio de la maestría y para el estudio del doctorado. Y también a veces nos apoya con estancias postdoctorales. ¿Qué son estancias postdoctorales? Que ya eres doctor, pero te da, digamos, una beca puede ser desde 2 a 4 años, para que sigas con tus estudios, pero ya como investigador. Ya no estés estudiando más, ya te dediques precisamente a la investigación. Y entonces todavía te puede dar ese apoyo. Hoy día ya hay bastantes vertientes para poder, áreas de trabajo, por decirlo.
Está los que les gusta la docencia, y entonces en cualquier universidad dando clases de física y matemáticas entra muy bien el doctor en astrofísica. O si le gusta muchísimo la investigación, hay varios centros de investigación aquí en México. Está el INAOE, está otra universidad que se dedica muy fuerte a la investigación como es la UNAM. La UNAM tiene 3 sedes, en la Ciudad de México, en Morelia y en Ensenada, donde está el Observatorio Nacional. Y aquí ya tenemos también en la Universidad de Guanajuato, somos 14 profesores que nos dedicamos tiempo completo, bueno, entre la docencia y la investigación. Eso, y por supuesto está el extranjero. Hay centros de investigaciones muy buenos a lo largo de todo el mundo que se dedican a esto de la astronomía. Entonces, de hecho, hay bastantes mexicanos fuera de México trabajando como investigadores. Hay, de hecho, un leonés bastante conocido en esta área, se llama Oscar Barragán, que estudió la maestría aquí con nosotros, pero se fue a hacer su doctorado a Italia. Y hoy día está trabajando en la Universidad de Oxford, como en estancias postdoctorales. Y por decir, en la Universidad de Guanajuato, que tú que estás en el área de investigación, que es como lo que se dedica a la universidad de investigar. Eso es bastante interesante porque depende mucho también del rector. Por ejemplo, había un rector me refiero, lo cuento como anécdota así. Lo que pasa es que había un un rector aquí en la Universidad de Guanajuato que se sentía siempre muy presionado porque muchos profesores le pedían subsidios económicos, por supuesto, para llevar investigación. Y entonces decía, sí, pero la universidad los contrató como profesores. Entonces decías, ok, sí, tienes razón, ¿no? Porque nosotros en la universidad, en realidad nuestro puesto es profesor de tiempo completo. Entonces, en realidad, el primer quehacer dentro de la universidad es la docencia, porque se supone que es la casa donde se hace la formación, ¿sí? Pero algunos profesores también, aparte de hacer docencia, hacen investigación. Y entonces la universidad recompensa esa parte con algo que le conocen como beca de estímulos. Cada año, si diste, digamos que te hacen tu botellita y dices, ¿diste clases? Sí, echan un chorrito, ¿no? ¿Hiciste investigación? Sí. Entonces, esto te toca de apoyo económico, ¿no? Pues es como un apoyo individual a ti, sí, para que tú hagas como por tus méritos. Exacto. La investigación que tú quieras hacer. Sí. No nada más investigación. No, de hecho la base es docencia, porque por lo que me platican los primeros, los profesores que tienen más tiempo aquí en la universidad, todo empezó con una pequeña discusión referente a la beca que da el CONACYT. Porque el CONACYT, ¿qué es lo que hace? Aparte de que ya te dio tu dinero para tu maestría, tu dinero para tu doctorado, cuando ya eres investigador y te dedicas a la investigación, puedes competir para ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Y entonces en el Sistema Nacional de Investigadores hay 5 niveles, por decirlo así. En realidad solo se reconocen 3 como tal, pero está que seas candidato a investigador, es nivel 1, 2, 3 y emérito. Y entonces, cuando tú sales del doctorado, sales tal vez con 1 o 2 publicaciones de tu trabajo de investigación. Okay. Y entonces, de aquí a que encuentras trabajo, te da la distinción y puedes recibir un estímulo monetario por ser candidato. Ya los profesores, como los que estamos aquí en la universidad, ya nos dedicamos un poquito más de tiempo a la investigación, porque ya tenemos un salario, no tenemos que estarnos preocupando de dónde vamos a estar el siguiente año, entonces ya nos dedicamos un poquito más a la investigación. Y dependiendo de cuántas publicaciones, estudiantes graduados, proyectos dirijamos, el SNI nos puede poner entre el nivel 1, 2 y 3. Entonces, cuando prácticamente todos los investigadores jóvenes siempre llegan en el nivel 1. Si son bastante constantes, tienen publicaciones, que empiezan a graduar tesistas, pueden aspirar al nivel 2 y 3. Lo interesante es que desde candidatos hasta el nivel 3, el estímulo económico va creciendo de manera considerable. Okay. Entonces, los 14 profesores que estamos ahorita en el Departamento de Astronomía, los 14 pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. Algunos nivel 1, algunos nivel 2 y algunos nivel 3. Y entonces, como en el gobierno estamos dentro de esos niveles, nos da un estímulo económico. Algunos profesores se dedican más a la docencia. Y entonces decían que ellos, ¿cuál sería su estímulo?
o su apoyo como hacen con los investigadores. Y entonces crean esta beca de estímulos, donde la principal condición es la docencia. Entre más clases des, digamos que es mejor el estímulo. Ok, o sea, al final de cuentas, ese estímulo que les llega a ustedes como profesores, deciden si hacen investigación o no. Sí, Ok. sí. Digamos que es un poquito difícil el de la universidad, no tanto, porque si das tus cursos de docencia, es un poquito de investigación, no hay tanto problema. El problema es el mantener el del gobierno de México. Porque Pues tienes que presentar. sí, porque las publicaciones que te solicitan son publicaciones que tengan un factor de impacto muy alto, ¿no? Uh-huh. Pero publicar en esas revistas es ponerte a competir con el resto del mundo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, digamos que estás compitiendo con cualquier investigador en cualquier centro de investigación en el mundo y tienes que llegar a ese nivel porque tienes que publicar para seguir recibiendo el apoyo. Muy seguramente esos otros investigadores sí, pero esos obviamente, ¿no? O los mismos que están aquí en México en el INAOE, que son de tiempo completo. Entonces, sí. Dicen algunos que para los que estamos en las universidades no nos califican tan fuerte como ellos, pero no lo creo, pero digamos que sí. Entonces, para decirlo, en el centro de investigación, los que están como investigadores a tiempo completo, ellos viven como de la beca, pues. No, es un apoyo adicional. Okay. Yo aquí en la universidad recibo mi sueldo como profesor. Uh-huh. Si doy clases, puedo aspirar a la beca de estímulos. Y si soy muy bueno investigando, también puedo recibir el apoyo del SNI. Okay. Entonces, si digamos que nos dedicamos bien a esto, podría estar recibiendo 3 estímulos. El de mi contrato de la universidad, el de la beca de estímulos y el del SNI. Sí. No te mueres. No, con eso iba, no te mueres de hambre. Que hay que trabajarle, creo que es lo de siempre, ¿no? Es lo de cualquier adulto responsable y funcional. Ándale, ¿no? Aunque también es difícil, ¿no? La investigación, porque yo pienso que por decir, en este caso, para investigar algún tema en específico, pues no es como meterte a internet y buscar información, ¿no? Al contrario, son los que no terminan. Ajá, o sea, tampoco es como tan fácil. Sí, no, de hecho, los proyectos más bonitos, los que casi te estás sacando los datos y ya te están publicando el trabajo, son siempre los investigadores que pertenecen a países de la Comunidad Europea, por ejemplo, de Estados Unidos, porque invierten sus gobiernos muchísimo en estos proyectos, ¿no? Uh-huh. Les ponen satélites, observatorios, centros de investigaciones. Todo. Sí, todo. Entonces, pues sí, entonces es un poquito complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México tenemos el GTM, los de la UNAM tienen colaboraciones con el interferómetro de ALMA, es un arreglo enorme de antenas, está en Chile. O México también invirtió dinero y tenemos acceso a un telescopio de 10 metros en España, el Gran Telescopio de Canarias. Y entonces, digamos que gracias a esas cositas nos vamos colando ahí con los datos, ¿no? Porque de otra manera es un poco complicado tratar de competir con estructuras de ese nivel, ¿no? Claro. Imagínate hacer un telescopio sí, digamos, de primera generación ahorita, hablando del tiempo de ahorita. Pues como la mayoría de las tecnologías en México ya son 2 generaciones atrás de lo que ya hicieron en Europa o en Estados Unidos. Sí. Pues debe ser carísimo hacer un telescopio, bueno, sí. Centro de operaciones de ese nivel, ¿no? Sí, estamos hablando de inversiones de varios millones de dólares, sí. Sí, no inventes. Y eso es la construcción, aparte una vez que está creado, no crean que se acabó la inversión. Hay que mantenerlo, actualizarlo, tener gente que lo esté operando. Entonces digamos que hay que incluir el gasto de mantenimiento y operación. Entonces sí es bastante. Pero lo bonito del asunto es que últimamente, casi desde siempre, muchas compañías en tecnología han estado metidos en este asunto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando vas a construir un telescopio nuevo, novedoso, uh-huh, necesitas desarrollar óptica, ¿sí? Y entonces todos los instrumentos de medición, detección, son nuevos y entonces desarrollas nueva tecnología. Okay. Entonces, por ejemplo, hoy todo el mundo conoce los ACDs, ¿no? Pero no todo el mundo sabe que empezaron de la astronomía.
porque cómo se hacía la astronomía es que ponías el ojito en el telescopio y medio lo dibujabas, como lo hacía Galileo Galilei, ¿no? Después necesitabas una manera de guardar el registro de lo que observabas, y los primeros que empezaron a funcionar eran las placas fotográficas. Tenías una placa fotográfica de vidrio en aquellos días, tenías sustancias químicas que cada vez que llegaba un fotón, pigmentaba tu placa. Y entonces así empezaban las observaciones. Era muy poco eficiente, pero era lo mejor que se tenía. Después aparece el diodo con el efecto fotoeléctrico y hoy día es un CCD. Sí, entonces así empezó. Wow. Sí. Ole. Luego las fibras ópticas, no precisamente de astronomía, pero relacionado con un proyecto de investigación. También así salió la fibra óptica. El Internet, lo mismo. Ese sí salió de la astronomía y tenían que pasar información de un lugar a otro, y cada vez que ibas tenías que llegar con tu paquete de discos duros. Y cuando, oiga, pues se supone que es información, lo podemos pasar de un lado a otro por telecomunicaciones. Y así empezó el Internet. Pero digamos que al humano común, todo eso le llega años. Sí, no, de hecho, el primero que lo desarrolló se desarrolló en ciencia y tecnología. Lo ve el gobierno y le mete dinero porque sabía que había mucha para desarrollarlo. Y ya cuando nos llega a nosotros es porque ya pasaron muchísimas décadas de investigación y tratar de abaratarlo, porque si lo compras de primeras generaciones, ¿no? Como los celulares, cuando sale la primera o el más reciente, carísimo, ¿no? Ya después de unos años ya te parece algo normal, ¿no? Sí. Wow, sí. Sí. Y por decir, ¿qué nos puedes platicar que te ha tocado en alguna investigación o algo que tú digas, esto me sorprendió, Pues mi área de investigación es en galaxias, pero las galaxias que a mí me gusta estudiar son las que se les conoce como galaxias activas. Y entonces estas galaxias activas se diferencian de las galaxias normales porque en el centro son muy, muy brillosas, ¿no? Y entonces muchos decían... O sea, una galaxia activa y una inactiva. Normal se les dice, ajá. Normal, ¿cuál sería la diferencia y por qué? Ok. Vamos a ver. Entonces, una galaxia normal es una galaxia que ves en el centro, una especie como de bulbo, que ya está formado por estrellitas, puedes tener una barra o brazos espirales, ¿no? O puede ser simplemente esférica y así se le conoce como elípticas. Pero algunas de ellas en su centro, en la parte más central, se ven mucho más brillantes, mucho más brillantes. Estamos hablando de varios órdenes, ¿no? Si este es brillante en un nivel 10, las galaxias activas pueden ser hasta 4 o 6 órdenes arriba. Y entonces, eso la primera vez que se observó ese tipo de galaxias, estamos hablando de los años 1920. Nosotros somos una galaxia activa. Nosotros, pero de baja actividad. Ahorita te comento. De baja actividad. Y lo primero que se observó fue en 1920, pero el investigador que las observó dijo, no sé qué es esto, y las dejó de lado. Sí, es que en 1920 dijo, no sé qué es esto, y las dejó de lado. Y luego en 1940 las vuelven a observar y dicen, sí, ya las habían observado, pero ahora ya no las hacen de lado, quieren saber exactamente qué es. Y entonces empezaron a proponer muchísimas teorías, que en realidad estas galaxias lo que pasaba es que sus centros eran más densos de estrellas, y como eran muchísimas estrellas juntas, por eso se observaba muchísima luz. Y luego, en los años 60 empezaron a medir la velocidad con las que las estrellitas giraban alrededor de este centro, ¿no? Y se dieron cuenta que las velocidades eran muy altas comparado con una galaxia que no es activa. Como esto es formación en física, la única manera de poder explicar que esta estrella dé vueltas a muy alta velocidad es que en el centro haya un objeto muy masivo, ¿sí? Y entonces los primeros cálculos hablaban de que el objeto masivo tendría que ser del orden de millones o de cientos de millones de masas solares, es decir, cientos de millones de sol metidos en la parte más central. Entonces lo dijeron, pero ¿cómo puedes tener tantas estrellas tan pegaditas? Deberían hasta de chocar entre ellas y destruirse. Entonces no parecía viable este asunto, pero de que tenías que tener muchísima masa era real, ¿no?
y luego empezaban a observarse que emitían muy fuerte en rayos X, en ultravioleta, y entonces estamos hablando de fotones muy, muy energéticos, ¿no? Y por más que trataban de explicar qué era, no daban hasta 1985. Imagínate, en el 85 estamos hablando de que 40 años prácticamente, de que apenas se supo que en realidad qué es lo que estaba pasando en estas galaxias activas, es que en el centro sí había un objeto masivo, y ese objeto masivo era un agujero negro supermasivo del orden desde millones, centenas o miles de millones de masas solares, ¿sí? ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que como era muy masivo, todo el material que estuviera cerca lo absorbía. Y cuando absorbía, lo empezaba a acelerar a altas velocidades y parte de esa materia se transformaba directamente en energía. Y esa energía era la que nosotros observábamos. Y entonces, esas son las que me gustan y eso es mi tema de investigación. Ok. Entonces les platico de mi última publicación de este año, del 2024, en el Astronomical Journal, una revista americana, en el cual lo que hemos estado observando es lo siguiente, que, que en algunas de estas galaxias activas observas material saliendo de la gema, ¿sí? Y entonces eso nos parece raro porque la teoría te dice que no, que todo lo que está ahí lo jala hacia adentro, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos viendo gas principalmente saliendo fuera de este núcleo o de este agujero negro supermasivo? Y entonces en lo que hemos estado encontrando es que es bastante común, lo hemos observado en muchísimas galaxias. Y entonces lo que hablamos en el artículo es que probablemente tenemos lo siguiente. Como está material cayendo hacia el agujero negro supermasivo y se está transformando de materia a energía, la energía son fotones para nosotros, ¿sí? Entonces estos fotones, son muchísimos los fotones que se crean, que empiezan a crear como una especie de onda de choque y empiezan a empujar todo el material que tengan enfrente, porque es muchísimo los fotones. Entonces, en la parte un poquito más alejada, todo el gas que está alrededor lo empieza a empujar hacia afuera. Y ese es como si lo estuvieras pulsando, y eso es lo que que nosotros observamos. Y entonces eso es lo que trata el artículo de este año. Y ahora y entonces lo que encontramos en el artículo es que es bastante común cada vez que observamos galaxias activas, porque es el mismo proceso en todas están produciendo esta gran cantidad de energía. Y en el caso de nuestra galaxia se hizo exactamente lo mismo con la doctora Hess, una investigadora americana. ¿Qué es lo que hizo? Pero no me acuerdo si es americana. Está trabajando ahorita en Estados Unidos. Bueno, el principal trabajo de esta investigadora fue que empezó a medir precisamente eso, el movimiento de las estrellas en la parte más central de nuestra galaxia, y observó lo mismo, que estaban dando vueltas alrededor de un punto, pero ese punto era invisible. No se veía en ninguna observación. Y entonces, viendo la velocidad con la cual estaban orbitando, sacó la masa del agujero negro y resulta ser que el agujero negro de nuestra galaxia es de más o menos entre 4 y 6 millones de masas solares. Es relativamente chiquito para galaxias activas, pero es bastante considerable, ¿no? Y entonces nuestra galaxia en realidad también es una galaxia activa, pero se le conoce de baja luminosidad porque está pequeñito. Entonces está pequeñito por eso. Y bueno, se me hace bien interesante, pero por decir, para las investigaciones que tú haces, la información que tú necesitas como para observar estas galaxias, la obtienes de estos centros que nos comentaste anteriormente. Sí, la mayoría de las observaciones. Te mandan como... No tan así. Otra de las ventajas que tiene la astronomía es que es una de las ciencias más antiguas de la humanidad, ¿no? Algunos piensan que desde que se empezó a juntar lo humano y mirar al cielo, se nació la astronomía, ¿no? Pero como siempre ha sido un tema de muchísimo interés para la humanidad, todos los observatorios producen datos y como todas las noches se están observando, producen muchísimos datos. Entonces, hoy día la astronomía es la ciencia que más datos disponibles tiene.
Y a partir de ahí, Entonces, a partir de ahí, yo ya puedo tener acceso a esos datos. ya. Y entonces, a partir de ahí, ya hago mi investigación. Otra cosa bonita que me gusta de la astronomía, no sé si ocurre en las otras áreas de las investigaciones, es de que, por ejemplo, un telescopio de los más modernos observa una galaxia, ¿sí? Pero observa esa galaxia a petición de un investigador. Entonces al investigador le pide al observatorio que observe esa galaxia, no es tan directa, tiene que pasar por un comité de asignación, es decir, es que, ¿cómo lo explico? Cada vez que un telescopio va a hacer su calendario de observaciones, tiene que saber qué observar. Y entonces saca una convocatoria diciéndole a todos los investigadores que manden sus propuestas para saber qué quieren observar. Y entonces este comité se encarga de decir, este tema es bastante interesante y le da alta prioridad. No tanto, y así los va catalogando. Y entonces los que tienen alta prioridad hacen su programa y ya se hace la observación, ¿vale? Y entonces llega el día de la observación y empiezan a observar lo que hayan pedido cada investigador. Una vez que se logró hacer la observación, le dicen al investigador, aquí están tus datos, ya están observados. Como ya les había comentado, para mantener este telescopio operando, mantenimiento y todo lo que ustedes gusten, cuesta dinero. Y la manera que justifican estos observatorios, el que se les siga dando dinero para seguir operando, es con el número de publicaciones. Les dices a los gobiernos, a la subcomunidad europea o a quien esté a cargo, diciendo, mira, este semestre se observaron todos estos objetos y se publicaron 20, 30 artículos. Y entonces dices, a la comunidad científica sí le interesa porque está publicando mucho, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si un investigador pide observar una galaxia y este investigador por alguna razón no publica nada? Entonces prácticamente se perdió esa observación y ya no es más dinero para el observatorio. Entonces, ¿qué hace el observatorio? Que cuando le entrega al investigador sus datos, le dice que tiene 6 meses. Para 6 meses, para lo que gusta hacer. ¿Por qué tiene 6 meses? Porque después de 6 meses esos datos ya son públicos. Eso me fascina, eso está genial, ¿no? Sí, si el investigador decide no hacer nada con los datos, es su decisión, está bien. Pero el resto de la comunidad ya tenemos acceso a esos datos. No, eso sí, eso está muy genial, sí. Y la gran mayoría de los observatorios hoy día hacen eso. Algunos, por ejemplo, como el proyecto del Sloan Digital Sky Survey, es un telescopio pequeño de 2 metros de diámetro, pero la tecnología que tiene es que puede estar haciendo en una sola hora la observación de 640 galaxias. Imagínate, en una hora que en la noche haga 6 exposiciones de esas, estamos hablando de 3.600 galaxias más o menos, ¿no? Y lo ha hecho por meses. Los catálogos del Sloan, ya estamos hablando de millones de galaxias observadas. Y esa información la están liberando prácticamente meses para que la liberen. Y entonces, sí. Se preguntan por qué se tratan a los investigadores, es porque no sueltan. Sí, exacto. No sueltan tan rápido la información. Y este proyecto del Sloan fue tan exitoso que están tratando de hacer el mismo proyecto, pero ahora en el hemisferio sur, en Chile, con el del LSST, el Large Synthetic Survey Telescope. No me acuerdo, pero es idéntico. Pero el telescopio que les digo que está en Estados Unidos es de 2 metros, pero el que quieren hacer en el sur es de 10 metros. Entonces va a estar produciendo terabytes de información y ni siquiera va a pasar por algún investigador, porque en cuanto está observando, los calibran y van a estar liberando. O sea, casi como el va a salir. Sí. Sí, entonces imagínate la cantidad de datos que vas a tener. No, es increíble. El Hubble todavía se lanzó en el 1984 y todavía sigue observando. Y tienes acceso a los datos. No los más recientes, obviamente, pero de hecho, como tal, en cuanto se descomponga, hasta ahí llegó.
Está súper interesante. Sí. Y por decir, aprovechando que es el mes del terror. Ay, el mes del terror. El terror. No, o sea, si hay posibilidad de que haya vida en otras galaxias. Fíjate que Por lo que has visto. tengo una presentación donde hablo precisamente de esto. Todo esto es basado en un artículo que se publicó en el 2020. ¿Tuyo? No, Ah. de unos colaboradores escoceses, creo que son, donde empiezan a plantearlo desde el punto de vista completamente de la física y de lo que conocemos. Y fíjate que está bastante interesante el asunto, porque, por ejemplo, desde que se creó la Tierra hasta que nosotros aparecemos, estamos hablando de por lo menos 4.5, 4.500 millones de años, ¿no? Desde que se formó la Tierra hasta que aparecimos nosotros. Entonces eso quiere decir que la vida, como para llegar a ser nosotros, seres humanos, ¿no? Necesita por lo menos eso, 4.000 millones de años por lo menos, ¿no? Eso significa que el Sol debe de vivir por lo menos 4.000 millones de años. Una estrella como el Sol vive en promedio 10.000 millones de años, ¿sí? Por eso estamos ahorita casi justo a la mitad de su vida, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que todas las estrellas más masivas, su tiempo de vida es entre más masiva, más corta, ¿sí? Estamos hablando de que si una estrella por arriba de las 8 o 10 masas solares llega a vivir solo millones de años. Entonces esa estrella, si tuviera planetas, jamás podría formar vida, o por lo menos parecida a la nuestra, porque tendría que tener 4.000 millones de años, ¿no? Entonces eso quiere decir que las estrellas muy masivas nunca van a formar vida, ¿de acuerdo? Porque son tiempos de vida muy cortos para lo que se necesita. Pero todas las estrellas que son parecidas al Sol o que son más pequeñas que el Sol, menos masivas, tienen vida, van a tener un tiempo de vida todavía más largo, ¿sí? Así que solamente tendríamos que buscar estrellas parecidas al Sol o más pequeñas para saber que haya vida, ¿no? Luego otro detalle que se tiene bastante interesante es que no solamente tenemos que tener una estrella como el Sol, ¿no? Para que tenga ese tiempo de vida, sino que además tiene que formar sistemas solares, planetas. Desafortunadamente, de todas las estrellas que se han estado observando alrededor, que son parecidas al Sol, solo el 10% tiene planetas. Entonces, no importa que tengas estrellas, tienes que tener planetas. Y solamente el 10% de estas las tiene, ¿no? Y ahora otro detalle, no solamente porque tengas planetas significa que ibas a crear vida. Nosotros somos 8 planetas y solamente en uno hay vida. Entonces, tampoco es de que solo con formar planetas ya vas a tener vida, ¿no? Y luego, ¿cuál fue o por qué nosotros fuimos los afortunados en crear vida y no el resto de los planetas? Y la consecuencia es algo que se le conoce como la zona habitable. Tenemos que tener disponibilidad de agua, pero agua líquida. Entonces, ¿qué pasa con los planetas que están muy cerca de las estrellas? Con la temperatura, se evapora. O los que están muy alejados, la tienen congelada. Entonces, por eso es que nosotros quedamos justo en esta zona habitable. O sea, digamos, se encuentra una estrella parecida al Sol, igual debe haber planetas. ¿Planetas? El planeta debería ser casi exactamente como la Tierra, misma distancia, que funciona. Sí, es como el Sol, sí, idéntico. Entonces este investigador hace todos esos cálculos y encuentra y encuentra que debería de haber muchas civilizaciones, pero yo hice un pequeño análisis que se lo compartí a los autores, en que él está considerando estrellas que todavía son muy frías, estrellas muy pequeñas. La temperatura superficial del Sol estamos hablando de 5.600 grados. 6.000 lo redondeamos, ¿no? 6.000 grados Kelvin. Y las estrellas que él está considerando, estamos hablando de temperaturas de 4.000 grados Kelvin. De 4.000 a 6.000 no encuentras la diferencia, pero sí hay mucha diferencia, por ejemplo, para producir fotones en el ultravioleta. ¿Y por qué es importante el ultravioleta? Porque eran importantes cuando la Tierra era primigenia. Porque para nosotros sí sería una gran diferencia si la Tierra tuviera, el Sol 2.000 menos. Sí. Teniendo esta distancia. Sí, teniendo esta distancia nos congelamos, sí. Pero lo interesante de este asunto es los rayos ultravioleta. Porque ahorita, por ejemplo, para nosotros serían un problemón si no tuviéramos la capa de ozono que nos protege por la radiación, ¿sí? Fotones de alta energía. Pero cuando la Tierra era primigenia, no existía la capa de ozono. Y estos fotones llegaban hasta los fondos de los mares. Y es ahí donde empezó la vida,
¿sí? Ya ¿Sí? Porque había esa protección. Ajá, pues porque porque los primeros, podemos ser las primeras células vivas por el primer, como tiene un nombre, las primeras, el caldo primigenio, Ujú. ¿de dónde creen que sacaba energía? De los fotones de alta energía, de los ultravioleta. Y una estrella de 4000 grados centígrados, de 4000 grados Kelvin, no produce fotones ultravioleta. Entonces, quiere decir que aunque su tiempo de vida sea muy largo, tenga planetas, tenga una zona habitable, no va a tener fotones ultravioleta para hacer lo mismo que hizo aquí en la Tierra. ¿Sí? Sí, o sea, tendría que ser las condiciones Sí. iguales. Y entonces, haciendo esa corrección, rehaciendo los cálculos, encontramos que en teoría debería de haber por lo menos 2 civilizaciones en toda la galaxia. Dos civilizaciones en toda la galaxia. Y ahora el problema es otro. Dos aparte de nosotros. Nosotros y alguien más. Ya. Nosotros. Somos uno. Sí. Esos dos. Sí. De esos no somos uno. Sí. Entonces, obviamente, esto es una estimación, ¿no? Claro, pero estás hablando de una sola galaxia. Sí, no, se considera solo nuestra galaxia porque todavía la tecnología ni siquiera nos permite salir de nuestra galaxia, ¿no? Entonces, solamente estamos hablando de la nuestra. Otro detalle radica también en que estos ya son un poquito más, ¿cómo es? De otras hipótesis, principalmente como las de Fermi o las ecuaciones de Drake, de que, por ejemplo, puede ser que esta civilización que estamos hablando sea una de las primeras que se formaron en la galaxia. Eso quiere decir que la galaxia, por ejemplo, se formó hace casi una de las primeras del universo. Si no lograron sobrevivir como especie, nunca nos vamos a enterar de que existieron. ¿Sí? Porque nos separan muchísimos años. ¿Sí? Y entonces ese es el detalle, ¿no? Otro problema, por ejemplo, nosotros, que tenemos ahorita el problema con el calentamiento global. Y si no lo arreglamos, como especie vamos a perecer. Siempre decimos que sí, por supuesto, pero se requiere de muchísimas voluntades, ¿no? Principalmente desde el punto de vista del sistema económico, porque para mí creo que ese es el principal problema, el sistema económico, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si no, yo siento, lo que pasa es que el ser humano es bastante interesante porque hasta que no siente que está al borde de su extinción, no hace algo al respecto, ¿no? Ajá. Ahorita todavía no todo el mundo lo siente, pero en el momento que lo sentamos yo siento que va a cambiar el asunto. Pero, por ejemplo, vamos a ser pesimistas. No logramos hacerlo. Las predicciones dicen que para el 2050, más del 50% de la población no va a tener agua para beber. Entonces, imagínate qué es lo que va a pasar. Para el 2080 prácticamente estaremos extinguidos. Si seguimos a este ritmo. Eso sí, no. Entonces estamos hablando para el 2000. Ojalá 2080 no nos toque. No, para el 2080 ya nos tocó, ¿verdad? Para el 50. Pero entonces imagínate que para el 2080 no lo logramos, desaparece la especie del Homo sapiens, ¿sí? Entonces, supón tú que los vestigios más antiguos son como de Mesopotamia, ¿no? Como de hace 10.000 años. Entonces, para aquí que te gustan unos 15.000, 17.000 años probablemente como Homo sapiens o de la era moderna, ¿no? Eso comparado con la vida del Sol o de la Tierra, no es prácticamente nada. Si llegara a existir otra especie y llega a la Tierra, no sé, en varios miles de años después, nunca se habrá enterado que existimos. ¿Sí? Wow, está. Sí, Sí. sí está. Me fascina. Sí, digamos. Preguntarlo. Sí, dime. ¿Qué opinas de los extraterrestres y todo esto? Como Pues desde lo que te acabo de comentar, para mí es muy difícil. Lo de Estados Unidos que hizo No. que claro que sí, que hubiera sido contacto. Lo que siempre me parece gracioso es que cuando yo era niño, me parecía bien gracioso este programa de que tenía ahí que el barbón Jaime Maussan. Y se acuerda, no sé si se acuerda, ya era un niño, pero eso lo tengo bien presente, de que y tenemos un video y donde se observa un objeto volador, ¿no? Ahí, y tú veías, y yo no lo distinguía, veía cómo se movía muchísimo la cámara, una luz que pasaba por ahí y ya era indicio de vida alienígena, ¿no?
Pero ahora me parece muy gracioso porque hoy día la población, ya casi estamos llegando a 8 billones de seres humanos y prácticamente todo el mundo tiene esta cosa, ¿no? Y no hay algo. Y la cámara o el sensor que tienen estas cositas era mucho más potente de aquellos días del Maussan y ya cuando somos y todavía no podemos mejorar esos videos, ¿no te parece algo? Sí, yo me conocí esto de ¿No te parece muy interesante? parecido del, ay, ¿cómo se llama? De Estados Unidos, que es muy famoso. Este, grande. sí. Igual hay videos, pero videos borrosos. Sí, sí, sí. No hay un video ahora en la actualidad que digas, Y lo que me parece siempre bien gracioso, que todos los alienígenas son, a pesar de su tecnología de viajar desde quién sabe dónde hasta la Tierra, para que se vengan a estrellar a los Estados Unidos. Ajá, sí. ¿Así me explico? Así que, no sé que venga a Estados Unidos, que siempre haya sus naves, siempre se estrellan en su tierra, pero, o sea, es bastante. Hablando ya, o sea, bien desde las bases de lo que hay del estudio y todo, tú dirías que es difícil. Es muy difícil, es que la probabilidad es muy, muy baja, ¿no? Me gustaba muchísimo una frase de era de una persona que le gustaba mucho observar la vida salvaje. Y entonces decía que la mejor manera de observar la vida salvaje es no interactuando con ellos, ¿sí? Ujú. Y entonces decía esta persona que si llegara algún día un extraterrestre, obviamente por la tecnología debería ser extremadamente avanzado nosotros porque ya logró el viaje entre las estrellas, nunca nos enteraríamos, porque haría exactamente eso. Ajá. No podrías, Hasta en Star Trek esto se arregla, ¿no? creo que no puedes interactuar, ¿no? Ah, Por lo mismo, ¿no? Es que es una sociedad independiente, lo mismo que la vida salvaje, no puedes llegar. Que el pasado 12 de octubre, ¿no? Que en realidad me parece bastante interesante la fecha, ¿no? ¿Qué es lo que llegaron a hacer aquí? Empezaron a interaccionar con una sociedad que era completamente diferente a nosotros. ¿Qué es lo que nos trajeron? Enfermedades. ujú. Entonces, imagínate el detalle de que venga otro ser biológico, porque tendría que ser biológico, o todo un robot, pero tendríamos, imagínate, es muy difícil imaginar todas estas cosas, ¿no? Sí, o sea, ya desde, por decir, para nosotros a lo mejor es como, a lo mejor A sí, lo mejor sí. pero ya cuando tienes el estudio, el conocimiento de tantas cosas que nosotros ignoramos, pues sí es como de, sí es difícil que... Y si hacemos lo mismo, si hacemos lo mismo que hicieron todos los colonizadores, no estaríamos aquí. Ajá. Probablemente. Muchos dicen que porque la tecnología avanzada y que probablemente no piensen así, pero es muy difícil poder decir esas cosas, ¿no? Porque para empezar hay que pensar como extraterrestre y no tenemos idea de cómo es, ¿no? Sí, pues es que hay tantas teorías que luego a veces uno Sí. te parecen tan... Interesantes de repente, o muy, muy creíbles. Sí, creo que Esa es la- que dices, ajá. sí, sí, Que dices, sí, tiene mucho que sí, ¿no? como que te empiezan a caer 20. Pero nosotros ignoramos totalmente todo lo que dices, ¿no? La parte biológica y todo eso, lo que tendría que Ya la suceder parte para que realmente un ser de otro planeta que creció en otras condiciones pudiera venir aquí fácilmente. Sí. Sí, o sea, es como nosotros que pudiéramos ir a cualquier planeta de nuestro sistema así de la nada. Sí, todavía está. De hecho, lo que se está desarrollando ahorita bastante es la tecnología para poder habitar Marte, ¿no? Ujú. Y y me gusta mucho ese tipo de proyectos porque para poder viajar a las otras estrellas tenemos que empezar con pasos pequeñitos, ¿no? Y Pero no sería más fácil decir vamos a habitar la luna primero. es que el problema el problema con la Luna es que no tiene atmósfera, Sí. Ok. y Marte sí tiene atmósfera. Y ya también se detectó que sí tiene agua, ¿sí? Entonces, digamos que es más, obviamente tenemos que ir, siempre digo, pasitos, pasitos, pero ya se están empezando a dar, ¿no? Porque una cosa es decir, pues vamos a Marte o vamos a la Luna, pero lo que te decía hace rato, ¿no? Toda la tecnología que conlleva solo tratar de hacer eso es abismal, ¿no? Que llevan los de estos de SpaceX. Entonces, Hace rato estaba viendo un video pues, de todos los intentos que sacan cohetes. Y no sé, hace rato estaba viendo uno como que lograron medio hacer el aterrizaje en el ensamblaje. donde para recuperar Ajá, o sea, y eso apenas, o sea, Sí. batallaron un buen, la Sí. cosa se llevó quemándose. Sí, de hecho tenemos todos los que explotaron. Sí, muchos experimentos, sí. De hecho, tenemos un problema con esta persona
porque ves que tiene su red de satélites. Para nosotros en la astronomía es un problemón. Porque cuando tú estás observando el cielo, necesitas eso, que no tengas ninguna contaminación. Entonces estás pasándote y luego estás observando y se te atraviesan esas cosas. Sí. Sí, es un problemón. De hecho, se está tratando de, yo sé que se está a regularizar esto porque, O sea, puede andar por donde quiera. pues prácticamente no hay ninguna restricción para que orbite un satélite de cualquier órbita. Okay. De hecho, de hecho, no es la primera vez que pasa esto. Esto empezó desde los años 70, principalmente cuando se empiezan a descubrir cuando se hacen ya las telecomunicaciones. ¿Te acuerdas cómo empezó la red de comunicaciones, no? Empezando desde Nueva York y en Inglaterra, de donde salían los transatlánticos, ¿no? Necesitaban comunicación en radio porque necesitaban monitorear los icebergs, ¿sí? Y entonces ahí se dieron cuenta de que no importaba para dónde apuntaran su antena, siempre tenían un ruido de fondo. Y era el fondo de radiación cósmico, el Big Bang. Okay. Entonces, no importaba dónde te observabas, tú siempre ibas a tener esa señal de ruido. Y entonces ahí se dan cuenta de que en la astronomía no solo es lo óptico, también es en la banda de radio, ultravioleta, infrarrojo y muchísimo, todo el espectro, ¿no? Pero en los años 70 ya empieza un boom muy fuerte con las comunicaciones a partir de las antenas, ¿sí? Y entonces nosotros como astrónomos queremos saber unas determinadas frecuencias, la observación en el cielo, porque ocurren fenómenos muy importantes. Pero como no estaba controlado esto, todas las empresas de comunicaciones estaban ocupando toda la banda de radio. Y entonces estabas tú observando un objeto en el cielo y de repente ya te estaba llegando una comunicación de quién sabe dónde. Y entonces se tuvo que meter muy fuerte el gobierno con estas empresas y se logró que bandas de infrecuencia nunca se tocaran para fines comerciales. Y esas bandas se mantuvieron libres para la astronomía. Y entonces ahorita se está tratando de hacer exactamente lo mismo. Sí, está bien, no podemos impedir que haya satélites porque son necesarios, ¿no? Pero sí se puede regular por dónde deben de transitar o por lo menos tener órbitas bien definidas para que nosotros sepamos exactamente cuando estemos observando que no se nos vaya a cruzar uno de estos objetos. Que no te vayas desde Sí, exacto. Sí, no, de hecho. Y cerrando un poquito, tienes un proyecto de difusión científica. Sí, así es. Que se llama Astronomía Divertida. Sí, de hecho, todo esto de la divulgación en México siempre se ha hecho, pero a partir del 2009, cuando la UNESCO declaró el 2009 como el año internacional de la astronomía, se empezó a hacer aquí en México algo que se le conoce como Noche de las Estrellas. Es un evento nacional que ocurre por lo regular en los meses de noviembre a diciembre de cada año. Puede variar porque depende mucho de la fecha que decida el Comité Nacional. Y entonces esta Noche de las Estrellas se lleva a público en general, conferencias, observaciones con telescopios, talleres para niños, talleres para público en general, hay cuentos, se tienen obras de teatro, hay muchísimas actividades. Y lo interesante es que prácticamente hoy día todos los estados están involucrados. De hecho, el proyecto ya está tan grande que hay países que se unen a la celebración de Noche de las Estrellas, como es el caso de Colombia, por ejemplo. Y entonces nosotros aquí en Guanajuato la empezamos también en el 2009 en una zona arqueológica. Y a partir de ese, ya cada año seguimos haciendo el evento de Noche de las Estrellas nacional. Pero a partir de ahí nacieron otros proyectos. Tenemos otros proyectos relacionados directamente con el Instituto Estatal de la Cultura, el INA Guanajuato, en el cual llevamos este mismo formato de Noche de las Estrellas, pero en las zonas arqueológicas del estado. Ya tenemos, cuando llegué al estado no sabía que había zonas arqueológicas hasta que me llevaron a este evento, pero pues está, por ejemplo, Plazuelas, Plazuelas, El Cóporo, Cañada de la Virgen, Arroyo Seco, me falta otra aquí en el sur, Plazuelas y Peralta.
Y entonces, y todavía falta el Cerro de los Remedios, que está por abrir, pero ya va a haber otra zona. Y entonces, si vamos a este formato de las estrellas, en todos estos lugares, creo que lo único que no hemos ido es Calle de la Virgen, porque se complica mucho la logística porque no podemos entrar así tan fácil. Y también tenemos Noche de las Estrellas en los pueblos mágicos, en Jalpa de Canovas y Final de pozos. Mineral de Pozos. Y también junto hay un profesor en el departamento, el doctor César Careta, que está trabajando en conjunto con la División de Ciencias Sociales y Humanidades y se está llevando este mismo formato a las comunidades. Entonces, eso nos gusta muchísimo porque las ciudades más grandes como León, Celaya, Irapuato, mismo Guanajuato, llevamos muchísimo este evento, pero hay comunidades en donde no van a ir a la ciudad tan seguido y no van a ir solo para ver un evento de estos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de mover todos todo este formato de Noche de las Estrellas a las comunidades. Entonces, me fascina porque la comunidad bien feliz de recibirnos, nos dan muchísima comida, eso nos fascina, eso nos fascina. Entonces llegamos, les damos conferencias, talleres, las observaciones con los telescopios, y es prácticamente una fiesta con ellos. Entonces tenemos también ese proyecto, también tenemos otros proyectos con el Parque Bicentenario, que por lo menos 2 jueves de octubre tenemos lo que se le conoce como las noches del Bicentenario. Llevamos exactamente el mismo formato, como ya tenemos ahí la infraestructura, llevamos charlas, telescopios, tenemos planetario, talleres para niños, pueden visitar todas las salas que se tienen dentro del parque y bueno, hay muchas actividades que tenemos. Esos los jueves solamente. 2 jueves de octubre. Siempre lo ponemos, depende mucho de la logística porque puede haber eventos ya planeados, entonces lo que hacemos es tratar de tener por lo menos 2 jueves en el mes de octubre. Sí. Y ahora estamos tratando se acercó con nosotros, siempre es que tienen los nombres bien complicados, ¿no? De los del turismo. Secretaría de Turismo, supongo, del Estado, ajá, pero que quiere, por ejemplo, que apoyemos muchísimo los viñedos, por ejemplo. Ven que está muy explotado ahorita en la parte de Dolores, Sí. y entonces eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo esa parte de que estamos ahorita colaborando con un viñedo en Dolores, Cuna de tierra. Cuna de Tierra. Y entonces es muy bonito porque tú llegas en la tarde, te estás paseando por los viñedos, empieza a atardecer y ya te vas a los telescopios. Bueno, es una experiencia muy, muy bonita en todo esto, ¿no? Muchísimos proyectos. Sí, no, sí tiene bastantes proyectos y la ventaja que tenemos es que siempre tenemos el apoyo de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes que están haciendo su maestría, su doctorado con nosotros, que ya desde su formación les inculcamos esa espinita de la retribución social, ¿no? Como le llama el gobierno. Y creo que me parece fascinante este asunto, ¿no? Porque el dinero que nos dan para estudiar la maestría y el doctorado viene precisamente de eso, ¿no? De lo que todos pagamos como impuestos, que se destina para la educación, la investigación, y que nosotros podamos regresar por lo menos este pequeño granito en divulgación de la ciencia, es lo que más nos mueve a nosotros. Madre, qué genial. Sí. No, pues muchas gracias, Juan Pablo. Creo que ha sido y nos va a faltar tiempo. Sí, por supuesto. Ya podremos. Segunda parte. Sí. Sí, estaría muy buena, estaría muy buena. Y ya quizás hasta un tema ya más en específico. Sí, podemos hacer. Sí. Traemos uno hecho de partes como hizo Maussan, ¿no? Pues nada, la verdad es que sí nos da mucho gusto que hayas tenido el tiempo de acompañarnos. Gracias. Fue una plática bastante Nutritiva. nos fue muy, muy rápido el tiempo. Y bueno, en esta tercera temporada, afortunadamente tenemos ahí el apoyo del NFA Taller, el Niño Perdido Taller, y queremos hacer entrega de un pequeño souvenir de aquí de Muchas gracias. Sí, de nuestro patrocinador de esta tercera temporada. Qué padre. NFA Taller. Díganos, ya saben, si quieren souvenirs, si quieren
talleritas y N cantidad de cosas más, sublimados, impresiones, etcétera. No lo duden y vayan ahí con NF Taller. Y pues vamos dándole cierre a este capítulo. De nueva cuenta, agradeciéndote. ¿Dónde pueden seguir a Astronomía Divertida? Tenemos nuestra página en Facebook, así, Astronomía Divertida. Siempre tenemos relacionado directamente también con la Universidad de Guanajuato. Perfecto. Y a ti, si alguien está interesado por ahí. Pueden buscarme rápido en la página del Departamento de Astronomía o me buscan a Pablo Torres Papaki y les aparece rápido mis correos de contacto. Súper. Y pues igual a nosotros, ya saben, síganos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitter no, Spotify, TikTok. Y pues nada, un capítulo más de Creatividad Emergente y nos vemos la siguiente. Adiós.